Bueno, pues hoy es martes del doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás en este puente? Bueno, entre comillas, ¿sí? Pues ¿cómo estoy? Estoy muy bien, Joaquín. ¿Y tú cómo estás? A todo dar, querido Leopoldo. Qué bueno, me da gusto. Oye, hablabas de ¿qué va a ser lo que defina el voto? ¿Tú ya lo has estudiado? Sí, pues me metí un poco a las encuestas a ver qué es lo que encontraba. Obviamente sí. Nunca puede haber precisión absoluta, pero sí es interesante, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues este candidato es muy bueno o es muy malo, o no se discuten las propuestas como si las propuestas definieran el voto de la gente, o si hay mal ánimo social, o el gobierno está mal evaluado y eso va a definir el voto. Es decir, hay toda una discusión pública sobre las razones que pueden llevar a una gente a votar por uno o por otro partido. Obviamente, más allá de la identificación partidista, hay gente que es priista y siempre votará por el PRI, cada vez menos. Hay gente que es panista y siempre votará por el PAN, también cada vez menos. Es decir, las identidades partidistas cada vez son menores, cada vez hay más gente que no se identifica con ningún partido. Pero en fin, más allá de la identidad partidista, ¿qué es lo que define el voto? Y hay una encuesta interesante, muy interesante, de Roy Campos de Consulta Mitofsky de marzo, donde pregunta por muchas políticas públicas. ¿Qué tan importante es para decidir su voto lo que un candidato diga acerca del combate a la pobreza? ¿Qué tan importante es para decidir su voto lo que un candidato plantee en temas económicos, en temas de corrupción y así en muchos temas, como 10 o 12? Y también tiene algunas preguntas sobre las características de los candidatos. Por ejemplo, ¿qué tan importante es la religiosidad de un candidato? ¿Qué tan importante es la riqueza o el estatus socioeconómico de un candidato? ¿Qué tan importante es la forma en que un candidato se comunica o no? No tiene muchas. Yo creo que las preguntas para saber si un candidato cuenta, las preguntas claves serían, pues cómo valora la experiencia de un candidato, la honestidad de un candidato, los conocimientos de un candidato. Entonces no tiene todas las variables, pero tiene suficientes. Y también tiene una que es fundamental, que es el acuerdo presidencial. Y lo que encontramos, Joaquín, es primero, si tú pones los electores, los que te dicen que van a votar por el PRI, y los tratas de distinguir respecto del resto de los ciudadanos que te expresan una preferencia para estas elecciones del 2018, lo que vemos es que la clave, lo que separa a unos y otros electores, es el acuerdo presidencial. Es decir, entre más acuerdo presidencial hay, más probable es que un elector vote por el PRI. Quienes califican mal al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues evidentemente no votan por el PRI. Y en ese sentido me parece que digamos, en un primer término estamos ante una elección plebiscitaria. Ahí las políticas públicas no cuentan. Realmente a la gente le da, para separar entre unos y otros electores, es lo mismo lo que pueda decir un candidato sobre materia económica o inseguridad, incluso sobre corrupción. El tema central es, ¿apoyas o no al presidente Enrique Peña Nieto? Si no lo apoyas, no votarás por el PRI, es lo que dice la encuesta, o es menos probable que votes por el PRI, y justamente lo opuesto. Si lo apoyas, es más probable que votes por el candidato del PRI, es decir, por José Antonio Meade. Entonces, en primer término, sí creo que estamos ante una elección plebiscitaria, y que suele ser así en muchos países y en muchos momentos. Al final es un juicio sobre el gobierno en turno, una elección. Los gobiernos que pueden reelegirse, bueno, el candidato es el mismo presidente, pues ¿qué más elección plebiscitaria, no? En este caso el presidente no puede reelegirse, pero su partido sí. Entonces, en ese sentido es una elección plebiscitaria. Ahora, ya quitamos a los priistas y no priistas y nos metemos solo con los no priistas. Vamos a ver qué separa a los que dicen que van a votar por Ricardo Anaya de los que dicen que van a votar por Andrés Manuel López Obrador. Y ahí es muy interesante, porque lo que vemos es que sí es una elección ideológica, sí hay un elemento ideológico. Aquí sí hay una política pública que es básica para separar unos y otros electores, y es el tema del combate a la pobreza. Los que dicen que van a votar por López Obrador le dan mucho peso al tema del combate a la pobreza, y los que dicen que van a votar por Ricardo Anaya le dan menos peso a ese tema frente a otros temas de política pública. Entonces sí hay un tema de cómo ven a un candidato respecto al tema de la pobreza del otro candidato. Ahora,
También lo que te das cuenta es que los electores de Ricardo Anaya son mucho más urbanos, de clases medias, digamos, son esos electores. También estadísticamente esas variables de en qué localidad vives, cuál es tu ingreso son relevantes. Son gentes de mayores ingresos y de zonas urbanas. Los de López Obrador son de menores ingresos y de zonas urbanas obviamente, pero también tienen mayor peso en las zonas rurales. Entonces a ese tema de política pública, ideológico, de combate a la pobreza, se asocia pues una división de clase social también, ¿no? Eso quiere decir que ya cuando quitas al PRI de la ecuación, al final la discusión entre Ricardo Anaya y López Obrador, pues es una discusión entre derecha e izquierda, como las conocemos en México. No es lo mismo que en Europa o en otros países, pero sí hay un debate entre la izquierda y la derecha, y eso es lo que marcan las encuestas. Entonces, lo que tienes, Joaquín, al resumir, y son muchas variables las que incluye la encuesta. Las demás no te las menciono porque son irrelevantes. No pintan para nada estadísticamente, no son significativas. Estas que te digo son las únicas que son significativas. O sea, al final lo que te das cuenta es que a pesar de no ser militante del PRI, José Antonio Meade es percibido como el candidato del PRI y del gobierno en turno, y cuenta con los pros y los contras de la evaluación presidencial. Tiene a su favor y en contra justo ese elemento de manera decisiva. Y después te das cuenta también que Ricardo Anaya es un candidato más de las zonas urbanas, clase medieras, y Andrés Manuel López Obrador es un candidato más de las zonas populares, y que con un énfasis en los temas de combate a la pobreza. Al final, después de todo el análisis, Joaquín, eso es lo que se destila, que me parece casi intuitivo. Es decir, sí hay un elemento plebiscitario, pero también hay un elemento ideológico en esta elección. Aún Leopoldo, que la derecha se haya reunido con la izquierda, en el caso de Morena con este partido confesional que es el PES, y en el caso del PAN con quien decía representar a la izquierda, que era el PRD. Así es, Joaquín, porque acuérdate que lo que estamos relacionando aquí es la decisión, digamos, la preferencia por un candidato en particular, no por un partido. Sí. Y Ricardo Anaya, a pesar de que es candidato de un frente, pues es en el imaginario público es el candidato del PAN. Claro. Y López Obrador es el candidato de Morena. Sí. Digamos, eso se chupa todo lo demás no pinta realmente, ¿no? Entonces sí, a pesar de eso, Joaquín, así es como se ven las encuestas. En fin, querido Leopoldo, pues yo escribía hoy que ya dices buenos días, ya se cambió el saludo, buenos días, buenas tardes o cómo estás, y la respuesta es ¿quién va a ganar? Exactamente. ¿Ya? Y eso sí, no lo sabremos hasta el día de la elección. Hoy faltan 60 días, querido Leopoldo. 60 días, y creo que si estoy en lo correcto, 57 de campañas, que para mí es la primera aduana. Ya la segunda es el día de la elección, lo primero es que acaben las campañas y que acaben con bien. Totalmente de acuerdo, que es lo fundamental, ¿sí? En fin, querido Leopoldo, te abrazo y muchísimas gracias, doctor. A ti, al contrario, otro abrazo, Joaquín. Que estés muy bien. Es el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticiero Televisa. ¿Por qué? Porque hoy es martes de tercer grado.